Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Dosis Filosóficas. Una disculpa de antemano por la demora. Es que, bueno, pasas que cosas, ¿no? Problemas técnicos, como verán, hay nuevo estudio, estamos en otro sitio, no muy lejos de donde estábamos al principio, pero en otro sitio. Y bueno, yo soy Rubén y ya saben, Dosis Filosóficas. Sí. Buenas tardes, de nuevo en cabina apareciendo. Bueno, yo soy Tania y espero que el tema de hoy les sea de su agrado. Yo soy Michelle y Yo soy Alexis, nuestra nueva integrante de Dosis Filosóficas. Estamos de manteles largos, gente. De nuevo. Nueva integrante aquí. Otra El programa de más. Dosis. Alexis, Cada vez nos también vamos integrando más compañera. y más a este hermoso canal. Compañera ahí de la carrera, ¿no? Sí, pues que De filosofía. Y ¿En pues qué nada, semestre te encuentras, Alex? en segundo. Segundo semestre, muy bien. ahí está, pues para que se animen a entrar a filosofía, Aquí hay de todo. por favor, que luego hay gente que no va. Sí. No, bueno. ¿Y qué temas hablaremos hoy? Pues el tema de hoy, qué bueno que preguntas. El tema de hoy, gente, es la violencia. Fíjense que es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado de tratar porque a mí me parece que es un tema muy polémico hasta cierto punto tratarlo, ¿no? O sea, como que hay cierta reserva ante el problema. Ya saben ustedes que hacemos nuestra tarea. Y en esta ocasión, pues, me tocó revisar a mí. O sea, bueno, no me tocó, yo me dediqué a... ¿no? ¿Te Claro. gustó? Sí, me gustó. Y revisé un texto que se llama Topología de la violencia, de Byung-Chul Han. Hay un filósofo que está vivo. Muy importante. Sí, ya ve que Sigue vivo. solemos leer gente que ya no está viva, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, Byung-Chul Han en Topología de la violencia hace una distinción, gente. Una distinción que creo muy importante, con mucha prudencia, ¿no? Divide la macrofísica de la violencia y la microfísica de la violencia. Este asunto es muy importante, esta distinción es clave, porque cuando hablamos de una macrofísica de la violencia, estamos hablando de una violencia pública, casi, puesta en un escenario público donde todo el tiempo podemos verlo, ¿no? Ya podemos ver, tenemos ejemplos, ¿no? En las películas, Sí. de antiguas de la Edad Media, por ejemplo. Hay una película que hace poco vi, bueno, reví, porque ya la había visto antes, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Pero no es no sé, tiene un ojito, Sí. no sé. Desde una vista diferente, desde Ajá, otro desde punto otro de punto, vista. desde otro punto. Va. La reví y hay un punto en la película donde están azotando pues a Jesucristo, ¿no? Por ejemplo. Y está toda la gente ahí viendo. Sí. Y en el camino que va cargando la cruz van aventándole piedras y van todos así como un pasillo gigantesco, interminable, e insultando, agrediendo de cualquier tipo a Jesucristo, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué eso ya no se hace ahora? Esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado que ya no vemos a alguien que está, viste, cargando su cruz por ahí
pues por el bulevar, ¿no? Cargando su cruz. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, para Byung-Chul Han ese es el paso de la macrofísica de la violencia, es en asuntos gigantescos, monumentales, espectaculares, porque era un espectáculo, pues toda la gente se reunía para ver el desmembramiento, por ejemplo, de Damiens, que estaba ahí en la descripción terrorífica de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Que va narrando cómo van desmembrando a este sujeto, ¿no? Por haber robado, ¿no? Entonces, es un paso, ¿no? Pasamos de esa macrofísica de la violencia a una microfísica de la violencia, o sea, a sectores más reservados, más específicos. Ya no vemos que va cargando de nuevo alguien su cruz por ahí y siendo azotado, ¿no? Y siendo torturado o cortándole la cabeza. Violentado públicamente, Violentado ya no es tan públicamente. visto, ¿no? Sí. Es lo que dicen muchos. Sí, entonces se reserva a ciertos sitios. Ya no es un linchamiento público o en la calle, y a veces pasa, por ejemplo, a redes sociales, ¿no? O en otros sectores, por ejemplo. ¿Viste? Eso es más complicado verlo. Ese es el asunto, ¿no? Pero bueno, y hablando ya de estos linchamientos y este paso a la microfísica de la violencia, que va mutando la violencia, no se acaba, se va cambiando de sector, se va escondiendo, va cambiando de sitio y de forma, pues tenemos otros tipos de violencia y en otros sectores, como es que vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Tania, que nos trae un asunto de violencia en la ciencia, ¿no, Tania? Sí, a mí me parece muy importante porque ahorita estoy ligando todo lo que nos está mencionando Rubén con lo micro y lo macro, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo últimamente me interesó basarme en las revoluciones, pero en la ciencia, porque ando muy entrada leyendo Ferrater y Kuhn, y ahorita ando leyendo las revoluciones científicas, precisamente. Ojito que con Ferrater ya estoy peleado, gente. Estoy peleado porque trató a Derrida de modo que no me pareció. Aclaremos que Es mi Rubén novio. es fan de Derrida, ¿no? Claro. Sí, Derrida mi novio. Y en la Sí, introducción. su crush. Sí, este asunto, por ejemplo, de Copérnico. Si conocen su atribución, él decía que en realidad era la Tierra, ¿no?, la que se movía alrededor del Sol, mientras que, por ejemplo, la Iglesia era de que no, la Tierra es el centro del universo y es la que se está moviendo, la que no se mueve, perdón. Y me llamó mucho la atención porque, pues, dije, ay, qué loco cómo las ideologías están tan presentes en distintos paradigmas, ¿no? Es decir, esos contextos que tienen su propio lenguaje, sus propias creencias, y es algo que maneja mucho Kuhn. Nada más que yo le estaba dando un poco entrada con Kuhn. Y habla sobre la importancia de tener en claro que estos paradigmas, pues obviamente van a tener cierta fuerza a cada momento. Por ejemplo, antes era que esta teoría geocéntrica sobre la Tierra era el centro, y después llegó Copérnico y les dijo, óyeme, no. Óyeme, no, así sí. no es. Y de hecho, pues fue castigado por la Iglesia, fue violentado en el sentido que querían hacerlo callar. Y eso también le pasó a Galileo, que él se hizo copernicano. Sí. Y lo Por no expulsaron. hacerse su propio galiliano, ¿no? Sí, y a mí esto me llamó mucho la atención porque también podemos tomar en que la violencia no solamente se trata de lo físico, ¿no? También en el modo de pensamiento, en las creencias, en esto de incluso de no querer callar, que eso pasa mucho en lo que son los movimientos sociales, por ejemplo. Claro, y mucho de eso se basa también en la violencia de los discursos, ¿no? Que lo utilizan mucho los políticos, y en el lenguaje pues obviamente se platica, y que hay revoluciones lingüísticas en donde obviamente se abarcan muchos temas, incluso los que hablas tú, Tania. Sí, por ejemplo, el ejemplo que les daba yo de Copérnico, por ejemplo, podría ser algo macro. Y ahorita que tenemos ya la ciencia, lo tecnológico y toda esta onda que estamos presentes en nuestro tiempo, entraría, por ejemplo, las redes sociales, en cómo se pasó a lo micro, en esta violencia que estamos en cierto anonimato, en cómo se pasó de algo
y sigue siendo humillante, o sea, el propósito de la violencia No sigue se desvaloriza, humillando. pues Ajá. aunque diga que es pequeño, la violencia sigue siendo agredida y tiene el mismo valor que una macro. Ajá. Pero también otro punto y aparte. Ajá. Punto y aparte. Hace poco estábamos viendo en la clase de Homero, en el idealismo alemán, a Kant. Ok. A Kant. Y hablaba sobre la paz perpetua en su obra. Y él mencionaba como qué tan necesaria también es la guerra para una paz, por ejemplo, o los cambios. Y pues todos nos quedamos pues pensando en qué tan necesaria en realidad es la violencia, porque también lo tenemos como ciertamente de una manera muy cerrada. No estoy justificando que sea buena la violencia, aclaro. En exclusiva, Tania defiende la guerra, ¿no? Aclaro, pero por ejemplo, yo retomo aquí la ciencia, en cómo la ciencia de alguna forma ayudó a que ya todo el pensamiento no se fuera unificado, en el sentido de que tenían las creencias, por ejemplo, de las católicas, las cristianas, o sea que también toda esta onda, aunque también la ciencia puede ser, los cientificistas, aquí entran también, ellas tienen su otra línea, Sí. pero me pareció muy importante también retomarlo porque fueron como, se podría decir, acontecimientos históricos en los cuales podemos ver actos de violencia, por ejemplo. Sí. Y este asunto, fíjate, dijiste una palabra. Ay. Qué loco, dijo Qué Daniel. loco. Qué loco. Este asunto de la locura, ¿no? Lo dijo. Este encasillamiento, este aislamiento de la diferencia, ¿no? Y este paso también de las ejecuciones públicas al nacimiento de la prisión, por ejemplo, de Michel Foucault. Sí, y si se dan cuenta, en los dos temas se ve como que un plan hegemónico, ¿no? De poder Sí. Sí. en todo. O sea, hay violencia porque el poder la requiere. O sea, ¿qué cosa de poder no requiere violencia? Sí, es un ejercicio, ¿verdad? Sí. Y uno Y- pensaría, ¿no? Que la educación no se da, pero pues, Uh, ¿qué pasa ahí? ¿En la educación? La En la jerarquía. educación, con los niños, por ejemplo. Exactamente, el tema en el que yo voy a hablar. Ah, que mira, es- curiosamente, ¿no? El Qué paso, ¿viste? curioso, sutil, ¿no? Qué sutil, ¿no? El paso. En donde se ve pues mucho la violencia más por, hablando de lo hegemónico que es el poder, viendo los problemas violentos en tanto, por ejemplo, la niñez, donde la niñez no la ven como algo valorizado o algo sin valor para la sociedad, donde la sociedad es regida por lo hegemónico, que es algo principal para la violencia. Y tú piensas, bueno, pero es que un niño vive, crece y se vuelve adulto, ¿en dónde es violentado? Pues en lo que pasas, en lo que dices, vive, o sea, ¿qué vivió? Vivió para ser un adulto, ya que ese adulto es una persona violentada. Ya fue violentada desde la niñez, donde vemos desde, por ejemplo, en filosofía de la educación, vimos mucho acerca de eso, donde las personas las niñeces o les niñeces, vemos cómo estas personas crecen con un idealismo de educación donde se plantean ciertos ámbitos o materiales para llegar a ser adultos, pero nunca para ser niños en ese momento, donde se desvaloriza ese proceso tan importante en lo que es la evolución del humano. O sea, ¿tú cómo te vas a desarrollar para ser adulto si no sabes lo que es ser niño siendo niño? Y mucho se ve en la educación, por ejemplo, en las primarias, en los kinder, también los padres. Hay mucho de que, hay un dicho muy famoso que dicen, es que el papá lo va a educar y no hay quien eduque al papá para educar al niño. Es muy importante pensar por qué, o sea, sí. ese lenguaje de decir qué para qué, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué para que el niño crezca tiene que educarlo primero el niño y luego la sociedad? ¿Qué es lo que rige que no sea algo existente entre ambas partes para que pues le dicen pequeña persona, ¿no? Pero esta persona, porque es una persona, no porque sea más pequeña de estatura, no significa que no pueda pensar igual que nosotros. Sea violentada en cuanto a su desarrollo, tanto motriz como intelectual. Porque hay muchos pensadores, por ejemplo, Kuhn, donde tiene un planteamiento en el que ve a la niñez como algo libre totalmente, tanto que no parte de algo moral o algo social. Rousseau.
Rousseau. Rousseau. Una disculpa, lo siento. Ah, A Rousseau. Pero pues también con Sí. parte también de ese tipo de ideología. Y ver al niño como algo libre, tanto que no le enseña hasta los 10, 15 años lo moral o lo intelectual. ¿Qué pasó antes? ¿Dónde estuvo el intelectualismo en la niñez? Es algo muy importante para que esta violencia se cree, o sea, ese pensamiento del lenguaje que existe presente desde mucho tiempo atrás, porque hemos evolucionado tanto que en el pensamiento que ya las mujeres no formamos parte de la violencia de la niñez, o sea, estábamos en el mismo nivel, pero aún así seguimos violentando al niño de la misma forma que lo hacíamos desde años atrás. O sea, se ve oculto, como dices, es micro la violencia de la niñez, pero aún así sigue existiendo. Y pues no sé, díganme qué piensan acerca de eso. O sea, nosotros fuimos parte de la violencia de la niñez, ¿saben? Todos Sí. fuimos niños alguna vez y aún así pues estamos siendo apenas adultos. O sea, hace poco fuimos adultos y estamos aprendiendo, ¿no? Sí. Y aún así vemos cosas en las que decimos, bueno, yo quise vivir esto de niño, pero es algo que ya no se puede vivir porque seríamos la niñez eterna, ¿no? Sí. A Sí. mí me llama la atención como hermana mayor. Claro, Como también. hermana mayor. Porque creo que usualmente se asumía al mayor como la siguiente mamá o el Ujú. siguiente responsable, porque tú También. tenías que estar diciéndole a tu mamá sobre todo lo que están haciendo tus hermanos. Claro. Y a veces, aunque no sea la intención de la mamá, porque como mencionas, la importancia de la educación también de la mamá y del papá, Ujú. aquí entra este mito. Ella capaz no lo hace con esa intención de, pero al final termina repercutando en el adulto, en el joven adulto, Ujú. todas esas acciones, ¿no? O todas esas no vivencias, no vivencias en el sentido que estoy hablando de la niñez, por ejemplo, que retomamos a Rousseau, que él mencionaba la importancia de que el niño viva su niñez, pues que no lo convirtamos en adultos, cosa que está pasando ahorita muchísimo al momento de querer formar al niño, o la niña, el niño, como una persona ya dirigida para la sociedad, preparándolo desde chiquito, esto de quererle imponer, por ejemplo, los lenguajes o ciertas cosas de aprendizaje, pero yo siento que hay una línea, ¿no? Y Ujú. puedes darle como estos refuerzos si el niño quiere, como para conocer distintos formaciones, por ejemplo, en las artes, en la música y toda esta onda. A mí me parece muy importante el sí mostrarle al niño, pero sin embargo no obligarlo a menos que él se interese. Ahí Claro. está como la línea. Porque imponer tiene mucho de violencia, ¿no? En esa palabra. Sí. O sea, imponer es sobrepasar por el límite de uno. Sí, y el encasillamiento, ¿no? Sí. Creo que también tiene mucho, es muy violento algunas veces el nombre propio. O por ejemplo, los nombres que se le da a El cierto nombrar. grupo, ¿no? Por ejemplo, los niños como infantes. Infantes viene de sin voz, ¿no? Sí. Fonos, Sí. ¿no? Sin voz, o sea, no participas de nada en la vida pública, no tienes nada que decir, o sea, tú eres aparte, tú todavía como La si no credencial, existieses. Hasta los 18. La tienes credencial hasta La creencia que Claro. hasta los 18 ya no Sí, tiene, sí. ya tienes una voz, ¿no? Y qué raro, ¿no? Porque tú empiezas a hablar desde qué. Puedes hablar hasta los 8 meses o un año. Sí, Y pero- ahí empiezan las preguntas, ¿no? De qué soy, cómo me desarrollo. sí, ahí es Y donde- eso, de todo eso se nos priva, ¿no? De preguntar qué soy. O sea, los niños a veces preguntan preguntas tan importantes, o sea, tan libres. Sí, sí. O sea, nosotros nos introducimos así de que, ay, ¿por qué voy a preguntar eso? Va a sonar tan tonto, pero los niños hacen preguntas tan impresionantes de que tú dices, wow, es una pregunta tan simple, pero y la respuesta no es tan simple, ¿sabes? Ujú. O sea, ¿qué soy? Sí. ¿Qué opinas tú, Alexis? Muy interesante todo. Pues me parece justamente muy pertinente el dialogar precisamente sobre las infancias, o sea, en ese sentido de violencia, porque Sí. siento que no es algo que se suele tener mucho en cuenta. O sea, piensas violencia y es como automáticamente se relaciona, creo yo, con algo muy de género. Y, o sea, que también es importante, ¿no? Y Sí. tiene un espacio dentro de. Pero
pero ahorita que lo mencionas, o sea, incluso estoy pensando, me empiezo a cuestionar varias cosas en cuanto a vivencias propias o cosas que he visto y sí, o sea, Sí. empecé a divagar yo Sí, en cómo el concepto violencia se termina Sí, reduciendo, ¿no? claro. En ciertos ámbitos cuando la violencia la podemos encontrar en todos Ajá. lados. De que empezamos a detectar la violencia cuando platicamos acerca de ella, ¿no? Porque hay cosas que no decimos y que decimos no existen. Si las decimos, luego como que nos pega el 20, ¿no? De, wow, existe y existe tan cerca de mí o en mí la violencia, de que fui violentada o fui parte de una violencia en la que no fue nombrada y que ahora que la se nombra, fui parte de eso. Sí. O violentaste. O violente. Sí, porque Ah, hemos tenido niños, niñas alrededor de nosotros y cómo reaccionamos es parte del crecimiento. O sea, que los niños convivan con adultos y que nosotros también somos adultos y que ellos nos vean y que tengan una idea, porque los niños siempre ven la idea de que los adultos son personas a quienes poner como héroes, ¿no? O como grandes personas que idolatran los niños, los Idealización. adultos, y aprenden muchas cosas de nosotros, ¿no? Sí. Nosotros. bueno. Nos podemos seguir yendo con este tema. Sí. Pero pues siguiendo un poquito más este asunto del rastro, ¿no? De la violencia, ¿para dónde va? ¿Por dónde podemos seguirle? Alexis, sí, ¿verdad? Sí. Revisó. Claro, no. Alexis revisó un asunto de lo queer, ¿no? Sí. Tengo entendido. Sí, ¿no? Ajá, como un poquito también adentrado en lo que es las disidencias y la violencia hacia estas personas de la comunidad, pero sí es un poquito muy a lo queer. ¿Crees que nos puedas definir qué es queer? Sí, o sea, justamente, bueno, en sí es algo un poquito, se me fue la palabra, es una palabra polisémica, o sea, sí quiere decir que ha ido cambiando el significado del concepto a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, desde un principio probablemente se relacionaba con lo extraño, lo fuera de lo convencional, con lo diferente, lo raro. Ajá, y ahorita ya no podemos tener otros conceptos ya contemporáneos, o sea que digo, como con base a la historia se ha ido cambiando y dando otro, reivindicando allá, Vale. ¿no? Entonces ya llegando a contemplarlo como un género en el que busca no encasillarse y justamente también está otra perspectiva que es la teoría queer. Ok. Judith Butler justo fue quien la propuso, quien la explica, y ella dice que ya lo mete un poco más en lo teórico, así como bueno, como un poquito de, digamos que eran ciertas pautas en la que pues, te podrías como ¿cómo decirlo? Como percibir de cierta manera, no sé. O sea, bueno, ya como género, bueno, es queer, es no entrar en algún tipo de encasillamiento, y tú no percibir a los demás en una binariedad, vaya, Okay. ¿no? Y por ejemplo, yo me considero queer, tanto como identidad como orientación, pero eso, por ejemplo, ya yo desde mi subjetividad de identidad, ya le puedo dar ese concepto a lo que es el queer. Okay. Con lo que yo me siento como cómodo diciendo que es queer, pero por ejemplo otra persona queer puede decir, no, pues nada más es mi identidad o puede ser mi orientación, ¿no? Muy independiente a lo que es nuestra genitalidad y todo esto de expresión también de género. Okay. Pero para otra persona puede expresarlo mucho más en lo que es su expresión de género, como en su apariencia, por así decirlo. Como queer, para lo que entendí es que quieres poner como origen, ¿no? El origen del queer inicia contigo, no con alguien que ya fue queer. O sea, tú no te basas en lo que una persona queer es, sino en lo que tú eres. Sí, claro. Wow. Y pues justo este asunto, ¿no? De la diferencia, que siempre está ahí puesta la violencia, ¿no? O sea, y ya lo decía en el encasillamiento, ¿no? En este encasillamiento, ahí es donde se pone de manifiesto la violencia. De que contra la pared, ¿no? Elige uno o otro, ¿no? Ajá. De que te está violentando escoger algo que tú no quieres. Sí, es como que... Y es que encima ya está impuesto, o sea, ni siquiera te dan como esta oportunidad de tú decidir, bueno, yo puedo
yo elijo ser esto, simplemente es como ya lo eres. O sea, ellos hacen base a tu genitalidad desde que naces. Y pues ahí es donde empieza esa violencia. Porque, como decías tú, o sea, el imponer ya es violentar. Sí. ¿No? Y como somos niños, que precisamente como que no tenemos esa voz, no se nos da, no es que no la tengamos, no se toma en cuenta. Y ahí es donde comienza. Entonces, bueno, ya cuando creces, te vas conociendo, ¿no? Te desarrollas, vas experimentando, vas informándote, todo esto, y te llegas a identificar con algo, puedes adentrarte en eso, pero al ser algo distinto a lo establecido, eres automáticamente señalado, ¿no? Sí. Y ahí es donde por esta parte de lo queer, empecé como a indagar y, o sea, como en qué momento ya son las violencias sociales sobre todo. Claro. Sí, Sí, ¿no? Tiene que ver mucho como la violencia del lenguaje, ¿no? Porque, o sea, queer es una palabra que es, pues, decir, mencionada como nueva, algo que ya existe, pero que antes no existía, ¿no? Porque conocíamos ciertos rangos de preferencias de género o identidad de género y lo mencionamos y es como, para mí, para las personas o para el contexto histórico de las demás personas, son lenguajes que no existen, ¿no? A los que no quieren... Los paradigmas. Son paradigmas. Lacuniana. Paradigmas. Y quieren imponer el contexto histórico de cada generación, ¿no? Sí. Dando menos valorización a las nuevas generaciones por el nuevo lenguaje que estamos creando, porque, o sea, el lenguaje no se crea a partir de lo que ya existe, sino que va evolucionando junto con las generaciones y con los contextos históricos que vamos creando. Sí. El lenguaje es muy importante para la violencia. O sea, si creamos un lenguaje no violento sería wow. ¿Se imaginan? O sea, ahorita existe aún no puedo imaginármelo yo, o sea, un lenguaje no violento. Un lenguaje no violento pues está dentro de una utopía, supongo yo, ¿no? Porque hay como tantos conceptos, tantas raíces que van desde lo latino, lo griego, las costumbres culturales, que vamos acostumbrándonos a ellas y siendo cosas que ya pues trascienden. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que se mencionara la identidad y la orientación, por ejemplo, en cómo desde chicos somos rediccionados así, del sexo femenino, tú vas a ser una mujer heterosexual, o igual que en los varones también, entonces son como que tan violento puede resultar en la niñez, ¿no? Sobre todo que no se hablen de estos temas, no se les dé la voz, se les priva, resulta incluso violento todo esto. Entonces por eso me llamó mucho la atención la aportación de Alexis, porque yo he indagado en el tema, sin embargo no he profundizado, pero sí es algo como que más actual, ¿no? O sea, a pesar de que ha estado desde hace tiempo, ahorita es como que hay más visibilidad, entonces pues eso es muy importante también. La voz en off que se presenta. ¿Sí se oye? Muy buenas tardes, estoy acá como voz en off. Soy Arely López, mucha gusto en estar con ustedes. Les están preguntando por acá, chicas, chicos y chiques. Guillermo Adán Murillo en el en vivo en Facebook. Dice Guillermo: hola, ¿será también como los que entran presos a una cárcel? ¿Se podría hablar de una violencia colectiva que se genera a partir de la violencia o maldad cometida por una persona, que la sociedad le aplica un cierto estímulo de violencia que pasa al colectivo y sobre todo que se mantiene como en una especie de estigma? Otra intervención de él: ¿qué opinión les merece la violencia generada por las ideologías que comentaban, las ideologías actuales? Lo que se ha generado entre hombres contra mujeres y viceversa, la atención que se le ha puesto a este tipo de violencias actualmente. Retomando y en síntesis, ¿cuál es su posición respecto a los dispositivos de violencia colectivos, ¿no? A saber, las niñeces, la violencia hacia las niñeces, los animales no humanos, los presos, ¿no? Políticos, a quienes vigilamos y castigamos. Y por otro lado, pues, ¿qué postura filosófica les merece este asunto de la violencia de género?
Gracias. Gracias, La gracias por vocecita. Qué emoción, es la Bueno, primera la vez. vocesota. Es la primera vez que... Soy su madre. Sí, es la madre de Bueno, yo lo los retomo pollitos. desde un enfoque muy importante, es hacer este análisis crítico de lo que está ocurriendo en nuestro contexto. Entonces, por eso siento que es un tema que ahorita todos queremos comentar y se está Claro. viendo muchísimo allá afuera, porque es necesario y siempre será necesario, como anteriormente ya tenemos acontecimientos históricos. Entonces, en posición así, no sé qué quieran comentar ustedes, pero también aquí a mí lo que me intriga es como qué tan necesaria en ciertos ámbitos es la violencia y qué tan no necesaria es. Entonces es como que algo que es una cuestión que a mí me causa todavía ruido. Claro. Porque es como estar encontrando respuestas y capaz en un tiempo a mí me va a satisfacer eso, pero en otro no voy a estar de acuerdo. Y es algo Claro. que como percibimos. Antes se tenía muy normalizada esto de la Sí. violencia y como ahorita ya mismo nos estamos cuestionando. Sí, por ¿no? ejemplo. Y que aunque existiera, era callarla. Sí. ¿no? Era Sí, lo pues, más importante. el asunto, por ejemplo, con este de las prisiones. Sí, y a mí también me llamó mucho la atención. Es un asunto. Vigilar y castigar, por ejemplo, que Vigilar y castigar. Michel Foucault, ¿no? También hay un ámbito muy importante que es la medicina en la prisión. O sea, Anda. ¿qué derechos médicos tienen los prisioneros? O sea, hay casos en los que tienen violencia por su aspecto físico debido a las provocaciones violentas entre prisioneros o policías o personas vigilantes de los prisioneros que les ocasionan problemas físicos, que su aspecto físico es más tendencia a la violencia y que al requerir un derecho médico estético se les juzga de si lo merecen o no a partir de que son prisioneros, no Por el personas, acto porque que una hicieron. persona blanca, cisgénero, hetero, normada, no se le juzgaría, ¿cierto? O sea, Sí, es un asunto... Sí. ahí está puesto siempre las relaciones de poder, ¿no? Pongamos Sí. que, por ejemplo, en esto de las prisiones, que ya decía también Michel, el asunto de lo médico, ¿no? Pongamos, la violencia en la prisión es un tipo de violencia específica, ¿no? Es otro tipo de violencia, diferente al que, por ejemplo, percibimos, no sé, en redes sociales. Porque claro, no hay redes sociales en la prisión. Quizá. eso dices Se tú. supone. Quizás dice... Eso dices tú, se yo tengo supone, otras se fuentes. supondría. Habría otros asuntos ahí. Yo no sé. Nunca he estado en prisión. Sí. Pero, Tampoco. Espero. pero el asunto es que sí, cuando la gente sale de la prisión, siempre se queda ese estigma del parte de la sociedad y lo ven y dicen, mira, no te voy a dar empleo, ¿por qué? Porque tienes estos antecedentes, tienes esta historia, tienes todo esto. Y ahí está donde se pone el dedo, ¿no? Donde se señala. Siempre hay cierta... Traía lo moral. sí, hay un escosor tremendo, ¿no? Sí. Porque alguien haya ido a la prisión, ¿no? Y luego se invisibiliza ese sector, por ejemplo, se habla poco de ese sitio. O sea, por lo general están apartadísimos de las ciudades o están en un sitio pero no se les presta. Bueno, aquí no está tan Aquí no, por alejado, ejemplo, ¿no? no está apartado físicamente, pero sí lo damos por sentado. Sí, claro, tienen muros enormes, concretos, anchos, donde apartan y crean un mundo, ¿no? A partir de un muro. Sí, y ese muro es violento también. Sí. Es un asunto de división totalmente. Estás sacando, ¿no? ¿Viste? Y metiendo en un sitio específico donde se priva de las libertades. Es un asunto violento. Pero ¿Qué tan necesario fue eso? Porque usualmente la gente que está en prisión son gente que violentaron a otros, Así por es. ejemplo. ajá, Entonces ahí entra una cuestión, a muchos una cuestión moral. sí, es, Claro. Y ahí viene, ¿no? La justicia. Sí, ahí entra. sí. La justicia, de a quién hacerle justicia, ¿no? Al violentar al violentado por hacer justicia al que violentó. Ujú. O no violentarlo porque también es una persona que sería violentada. Sí, ese es el asunto. Se sigue reproduciendo incluso este mismo Sí, patrón, ¿no? claro. Una violencia sistemática, una violencia que no termina, pues. O sea, No. una violencia que sigue ahí presente
y que determinan la vida de las personas, tanto dentro y fuera de la prisión, ¿no? Sí, claro. Aunque quién sabe si la prisión está dentro de esos muros. A lo mejor está fuera. Claro. Eso es otro asunto. Porque todo el tiempo estamos siendo vigilados, dice. Todo el tiempo estamos siendo vigilados. Cada Hay quien una tiene su normativa. propia prisión, ¿no? Sí, hay una normativa puesta también, hay un sitio específico para cada quien, hay cosas, hay órdenes, hay manifiestos que tenemos que seguir. Papeles. Papeleos, el papel del todo. prisionero, el papel de la madre, el papel del padre, Los del roles, niño, ¿no? del estudiante. Sí, Como al final termina también pasándose esa violencia a la casa. Claro. Donde se supone que no te están viendo. Claro. sí. Y Donde luego, se supone que eres libre, encerrado, ¿no? claro, y luego este asunto, por ejemplo, de la violencia, de esa violencia que estamos erradicando supuestamente de las calles, le estamos poniendo, viste, en el arte o en las películas por ejemplo, en las películas de superhéroes. Todo el tiempo hay violencia ahí, pero lo vemos como un espectáculo. Seguimos viendo la violencia como un espectáculo, ¿viste? Ya no lo vemos acá, lo pasamos de afuera, pero lo ponemos en otro sitio. ¿A dónde lo estamos dirigiendo? ¿Qué Se estamos canaliza, haciendo? ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con ese tipo de comportamientos? ¿Es un asunto espectacular? ¿Es un asunto de qué tipo, no? O sea, ¿qué seguimos haciendo? En la música, por ejemplo, también, sí es cierto, hay canciones, hay canciones. Ay, es que ese tema a mí me da un escozor en el pecho, ¿no? Rubén es músico. Sí, entonces, pero ese es el punto, ¿no? O sea, hay que seguir revisando, releyendo nuestros comportamientos, nuestras prácticas, nuestras propias narrativas y dónde colocamos los puntos y las comas, ¿no? Claro, Todo sí, eso. es muy importante. Aparte, Pues- cómo ver cómo se invalida, ay, y se invalida, ¿no? Y se habla como bonito de lo inválido, ¿no? Aparte de que pues están, por ejemplo, en la prisión, se invalida de que no tienen trabajo y pues muchos al no tener trabajo dicen, pues pedir caridad, ¿no? Y ahí ellos solo se invalidizan de que ya no piden trabajo porque la cultura les dice no les van a dar trabajo, mejor ponte a pedir en la calle, mejor pide derechos especiales por la misma violentación de la cultura, ¿no? También existen otros tipos de había otro concepto de inválido que era como lo contrario, era dar la valorización, o sea, como la validación, donde nada más se da cuenta a las personas que no tienen esas incapacidades, en donde donde no se nombran, donde no se dicen y que los vemos tan normales. Por ejemplo, los prisioneros no los tomamos en cuenta en ninguna de las, por ejemplo, derechos de nosotros, porque supongo yo que ninguno aquí ha sido prisionero, ¿no? Todavía no. Por el momento. Y no sabemos en qué construcción social no están siendo tomados en cuenta, aparte de que son prisioneros en una prisión, de que se les incapacita el cuerpo de salir de un área por delitos cometidos en la sociedad. También vemos pues a los incapacitados como de visuales, motrices, sordomudos, donde nosotros pues todos somos capaces o capacitados y tenemos nuestra construcción del mundo hecha para nosotros, para personas que pueden subir escalones, que pueden pasar de una calle a otra, que pueden escuchar, claro. Y es muy importante autocriticar, ¿no? Cómo el mundo se desarrolla a través de las personas capacitadas para vivir en él y cómo las personas hegemónicas son personas capacitadas y no vemos personas incapacitadas en el poder. Sí. Y dijiste personas, ¿no? Uh-huh. Y las personas vivas no humanas, ¿no? También, muy importante. Gracias, Rubén, por recordarme que acabo de violentar a las personas, a los humanos, no. Una disculpa a todos los perritos, animales, seres que no son humanos.
Sí, claro, y viste también, por ejemplo, las ciudades, ¿no? ¿Para quién están hechas? ¿Cómo nos estamos apropiando de los espacios naturales? Por ejemplo, que los vemos como recursos naturales. Recursos, como aquello de lo que disponemos para algún otro bien, ¿no? Pongámosle. Por ejemplo, las matanzas o los criaderos de pollo, por ejemplo, para la extracción o para la producción de carne. Mira, Claro. carne, pues. ¿no? Entonces hay una violencia que está poco visibilizada. Visibilizada, claro. ¿Por qué? Porque Somos violentados a la tierra. Desde que nacemos violentamos la tierra, muy importante. sí, Vemos desde otra perspectiva. sí, el asunto sería revisitar nuestras prácticas, revisitar nosotros mismos y releernos como textos que somos, ¿no? Sí, ¿Viste claro. el derridiano? Cuestionar Salió de nuestras propias violencias, ¿no? Y las violencias que practicamos. Preguntarnos, ¿somos violentos? ¿En qué soy violento? ¿Y qué puedo cambiar para no ser violento? Sí. Porque también tienes que llegar a ser capaz, ¿no? Decir, yo tengo la voluntad, o sea, la fuerza de voluntad para llegar a no ser violento. Sí, bueno. ¿Comentarios finales, chicas? Alexis, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esta visita? Pues, ay, está muy interesante, la verdad no sabía al inicio como alguna dinámica o algo así, pero me siento muy... Una disculpa. Me gusta con ustedes charlando. La Sí. violencia. Claro, y hay muchos temas muy importantes por los cuales seguimos con este canal radiofónico Sí. y visual, por cierto. Es el deber moral de hablar estos temas, ¿no? Sí, claro. Sí. El deber, la ley universal resuena en mi alma, ¿no? En mi pecho. El imperativo categórico me resuena en el pecho. Claro. Bueno, pues nada. Bueno, muchas gracias por los Cerramos. comentarios. Ay, sí, gracias. Muchas gracias. Muchísimas Un gracias. saludo. Saludos. ¿Y esto fue? Dosis filosóficas. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el